César Abraham Vallejo Mendoza nació un 16 de marzo de 1892 en la ciudad andina de Santiago de Chuco, localizado al norte del Perú. Vallejo fue de familia mestiza y muy humilde. Creció en medio de una gran devoción cristiana, pues su familia deseaba que él se convirtiera en cura. César Vallejo fue el menor de 11 hermanos. Cursó la primaria en su lugar de nacimiento. Completó la secundaria en la institución educativa San Nicolás, en la ciudad de Huamachuco, en 1908. Su entorno se manejó entre costumbres muy arraigadas y el trabajo honrado era el ejemplo del día a día en su familia. A los 18 años entró a la Universidad Nacional de Trujillo. No obstante, la falta de entrada o de dinero en su hogar complicó las cosas. El poeta dejó de estudiar. Pero de la misma manera, él volvió a la carrera de letras y en 1915 obtuvo su titulación. A pesar de la situación económica en la que Vallejo se encontraba, siempre premiaba las buenas costumbres. Todo aquel que visite la casa de la familia Vallejo podrá comprender fácilmente e imaginar la existencia provinciana y en la que Vallejo vivió toda su niñez. Sobre Vallejo en Europa, específicamente sobre Vallejo en París. Vallejo tuvo un gran cariño a la ciudad luz, ¿no? París, capital de Francia, motivo por el cual escribió Piedra Negra sobre Piedra Blanca, ¿no? Donde narra los momentos vividos en París, además de su afán de querer morir en París. Dicho escrito lo realizó un año antes de su muerte. Vallejo es atraído por la ciudad de París, por Ginebra, por lo cultural, como sus asistencias a teatros, a cines. En lo referente a lo citado, aparece en sus artículos escritos, ¿no? El poeta, en lo que referente a teatro, como son Los funerales de la novia de París, donde se puede apreciar su apego al teatro, también Daudeville contra Ginebra, donde se puede apreciar lo que es su apego a la bella población de Ginebra, de Daudeville, de 18.000 habitantes en épocas de verano. También otros escritos, Los funerales de Isadora Duncan, donde se refiere a la gran bailarina muerta trágicamente, ¿no? Otro en ese lapso escribió, ¿no? Yo la vi en su último recital del Teatro Novador, refiriéndose a Isadora Duncan, ¿no? A la gran bailarina. El Vallejo ayunaba entre vinos y panes, ¿no? Vivía trágicamente en París, en pobreza, ¿no? Y tenía una relación con sus amigos en España, en Madrid, por lo que él también escribió obras allá como España, aparte de Mestre Cáliz, y siempre enviaba cartas, ¿no? Ahí se ve su pobreza, enviaba cartas de pedir préstamos, ¿no? Entre esos préstamos, esas cartas para pedir préstamos, una de ellas va dirigida a su gran amigo Gerardo Diego, que vivía en esa época en España. A un emprendedor se le conoce como una persona de éxito. Cuando nosotros pensamos en emprendedor, se nos viene a la cabeza la imagen de un líder, a una persona que le gusta asumir riesgos para las cuales debe reaccionar de inmediatamente para poder buscar una solución a ese problema. Actualmente entendemos como un emprendedor a una persona que se identifica con la oportunidad de emprender y decide organizar sus recursos para poder desempeñarse en algún negocio, o como por ejemplo como César Vallejo, que lo utilizó para poder hacer sus obras. Pues a una persona emprendedora lo podemos reconocer por el perfil de varias características, las cuales son muy importantes, porque podemos observar que un emprendedor de éxito siempre tiene que tener esas características, las cuales son la pasión, la visión, la determinación y coraje, la autoestima y el trabajo en equipo. Como pasión son los sacrificios que un cuerpo y alma para lograr sus objetivos como una motivación. En la visión es un emprendedor que define y planea detalladamente los pasos y estrategias que lo llevarán al éxito. Determinación y coraje. Los problemas a los que se enfrenta un emprendedor son parte de su día a día. De muchas maneras, la capacidad de pensar de un emprendedor es lo que lo caracteriza para poderlo llegar al éxito y poder emprender muchos negocios. El trabajo en equipo. Un emprendedor es un líder nato de nacimiento. ¿Por qué? Porque le ayuda a su equipo a poder salir adelante. No solamente él se caracteriza como líder, sino que ayuda a sus demás compañeros, a su equipo, a poder también lograr ser un líder igual que él. El autoestima también juega un rol muy importante en un emprendedor,
porque un emprendedor de éxito siempre tiene que ser feliz y poder reaccionar con buena voluntad a un problema que se le presente. El emprendimiento es todo aquello que las personas pueden crear. El emprendimiento cultural es un modelo empresarial que promueve la actividad artística, que puede ser el teatro, la danza, la música, artes plásticas, etc. Como grupo sobre el proyecto Lookout realizado, podemos rescatar la organización en equipo y el esmero que hemos puesto en marcha para esta fabulosa temática cultural a realizar. Recordemos que César Vallejo fue emprendedor al publicar tantas obras y estando así en Francia también logra publicar esta majestuosa obra llamada Lookout ante la problemática de ese entonces. Para acotar, muchas personas recuerdan a Lookout como una obra socialista de la época. Otros mencionan que el rechazo que tuvo fue por la mala interpretación que se le dio. Nosotros como grupo nos proponemos a que sea escuchada y comprendida de una manera distinta. Tras la Primera Guerra Mundial, la economía norteamericana se vio fortalecida y sobresaliente. En 1929, el crecimiento americano se vuelve más lento. Los bancos piden que se les pague el fondo de garantía. Ya no pueden ayudar a la industria. Para resistir la crisis americana, los empresarios de los Estados Unidos tratan de recuperar sus capitales investidos en Europa, extendiéndose así el ciclo infernal por toda Europa, excepto en Rusia, por no ser parte del sistema capitalista. Al llegar la crisis a Francia, allí también hay despidos masivos con las consecuentes manifestaciones y huelgas por parte de los obreros. Vallejo participa activamente en estas protestas. En este clima social de agitación política escribe la obra Lookout en 1930, que refiere directamente a ese contexto. El tema Lookout es el cierre de una gran empresa capitalista y las contradicciones que este hecho genera entre empresarios y obreros. La obra tiene 5 escenas a continuación. En la escena 1, los obreros reunidos en el taller de una fábrica metalúrgica toman conocimiento que la fábrica va a cerrar. El propio director viene a comunicarles este hecho. Naturalmente, afirma que los patrones no son responsables de esta situación, que se debe a la crisis internacional. Los obreros protestan y deciden ir al sindicato para ver qué se puede hacer. En la escena 2 tienen lugar entrevistas en el Ministerio de Trabajo. Primero entre el ministro y los empresarios, que quieren cerrar algunas de sus fábricas o disminuir el salario de los obreros. El ministro, que es socialista, quisiera ayudar a los obreros, pero uno de los capitalistas lo amenaza con hacer protestar una letra que el ministerio debe. Es de esa manera que los empresarios lo obligan a hacer todo lo que ellos desean. En la reunión de los industriales con los 3 delegados de los obreros, un empresario, Legban, tomando a parte del delegado 1, Duplessis, trata de comprarlo, ofreciéndole dinero, pero este no acepta, entonces lo amenaza con la cárcel. El delegado 1 no se vende, sale abruptamente y se va a reunir con los otros delegados. La escena 3, que tiene lugar en el sindicato, trata de las discusiones de los obreros al organizar la huelga. En un momento dado, uno de los obreros ofrece una verdadera lección de marxismo a sus compañeros. Es la parte más didáctica de la obra. En la escena 4 muestra la represión de la huelga por la policía y el sufrimiento de los obreros y sus familiares. Reina una atmósfera de pánico y muerte,
Mientras tanto, los dueños de las fábricas que deben ser cerradas están en un cabaret acompañados de copetineras, derrochando su dinero en juegos bastante vulgares, terminando así con el asesinato del guardián por la policía, por haber descubierto que el vigilante era un soplón. La escena 5 narra el triunfo de los obreros. La fábrica ya no será cerrada ni los salarios serán disminuidos. Sin embargo, esta victoria no es sino un paso hacia la revolución proletaria. Nosotros, al contrario, pensamos que fue un hecho fundamental en su vida. Él llegó al marxismo a los años de 1926 y 1927 y se adhirió al Partido Comunista Español en el año 1931 a la edad de 39 años. En consecuencia, no fue un mero gesto de juventud, fue una decisión tomada por Vallejo en plena madurez. De otro lado, toda su obra escrita en la parte final de su vida está impregnada de esa ideología, pero justamente en su obra teatral donde se refleja más nítidamente su adhesión al comunismo y de forma particular en Love Of. Muy bien, como sabemos que César Vallejo era un gran periodista, empezó su periodismo ya en Francia, en ese tiempo, ¿no? de la guerra civil española. Él estaba muy pendiente también de acá en el Perú, aparte de escribir sus novelas, ¿no? Aparte de tener unas hermosas obras, también él se dedicaba a lo que es el periodismo. Fue uno de los grandes, ¿no? Como ahora ya no se ve en el Perú, ¿no? Que todo se venden, ¿no? Se venden y, o sea, para un lado nomás, no hablan la realidad. Pero este periodista, César Vallejo, él miraba la realidad, porque él era de una familia humilde y siempre quiso ayudar a la familia. Por eso es que él está muy pendiente del Perú, a pesar que él sufrió diferentes maltratos acá en el Perú. La obra teatral Lockout fue escrita en francés en 1930. Cuenta con 5 escenas. El tema Lockout es el cierre de una gran empresa capitalista y las contradicciones que este hecho genera entre los empresarios y los obreros, generando la protesta obrera para hacer valer sus derechos laborales, en la cual la huelga se emplea con éxito. Como medio de presión en ella, la lucha de clases entre opresores y oprimidos es clara, estableciendo Vallejo dos bandos antagónicos entre los personajes. En la actualidad, los trabajadores siguen sufriendo injusticias laborales. Por ejemplo, debido a la pandemia suscitado desde el año 2019, muchas empresas de diferentes rubros optaron por la reducción y despido de sus trabajadores.